Estábamos en plena cena familiar en casa de mis suegros, como cada domingo. Paella, vino, y las mismas historias que se repiten desde hace 10 años. Javier, mi marido, estaba contando por enésima vez cómo casi se pierde en el delta del Ebro durante una excursión de pesca, y todos reían como si fuera nuevo. Yo sonreía, claro. Como siempre. Hasta que sonó el timbre. Javier se levantó a abrir, sin sospechar nada. Ni siquiera miró por la mirilla. Yo sí lo hice. Era Marcos. Casi me atraganto con el vino. Marcos. Justo él. En casa de mis suegros. Un domingo. A las 3:30 de la tarde. Cuando Javier abrió la puerta, Marcos entró como si fuera parte de la familia. Saludó a todos, sonrió, se acercó a mí, me dio 2 besos, y con una sonrisa de cabrón, me susurró al oído: te dije que quería conocerte en tu mundo real. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Javier no sospechó nada. Pensó que era un antiguo compañero de trabajo que había pasado a saludar. Así se presentó, el muy imbécil: hola, soy Marcos, de la gestoría donde trabaja Laura. Y yo no dije nada. No podía. Me quedé helada. Él sabía lo que hacía. Sabía que estaba destrozando la burbuja. Delante de mi hija, de mis suegros, de mi marido. Y yo solo podía mirar mi copa de vino y fingir que todo seguía igual. Pero no. Nada iba a seguir igual después de eso. Cuando terminó la comida, Marcos ya se había ganado a todos. Se sentó entre mi suegro y mi hija, habló de fútbol, preguntó por las costumbres del barrio, incluso elogió el arroz con conejo como si hubiera nacido en Valencia. Yo no podía ni tragar. Sentía la cara ardiendo, pero no por vergüenza, sino por la presión de intentar mantener el control frente a un hombre que, hacía solo 5 días, me había mordido el cuello mientras me decía que le gustaba verme sin ropa interior. Mientras todos reían con alguna tontería que había dicho Javier, yo intentaba averiguar si Marcos había venido por locura, por despecho, o simplemente por diversión. En cualquier caso, el daño estaba hecho desde el primer momento que cruzó esa puerta sin avisar. Cuando por fin se levantó para irse, lo acompañé hasta la entrada sin que nadie me lo pidiera. Me temblaban las manos, pero logré disimularlo apoyándome en la pared del pasillo. Él me miró con esa seguridad de quien sabe que tiene el control. Me dijo en voz baja que solo quería ver cómo vivía, que necesitaba entender qué parte de mí era real y qué parte era esa mujer que gemía en su cama como si no tuviera marido, ni hija, ni domingos familiares. Antes de abrir la puerta, me dijo algo que se me quedó clavado: no tienes que fingir tanto, Laura. Nadie sospecha porque nadie mira. Ni tu marido. Volví al salón y terminé de recoger los platos. Carla jugaba con su abuelo en el suelo, y Javier había salido a fumar al balcón. Me encerré en el baño, cerré con pestillo y me senté en la tapa del váter como si me acabaran de comunicar que tenía una enfermedad. Me temblaba todo. No porque tuviera miedo de que Javier sospechara, sino porque sentía que algo se estaba rompiendo dentro de mí. Algo que ya no tenía arreglo. Hasta ese momento, lo nuestro con Marcos había sido un juego de escapadas, mensajes ocultos y encuentros con horarios controlados. Pero ahora, al entrar en mi casa, él había cruzado una línea, y yo sabía que, tarde o temprano, Javier también lo haría. El problema es que no sabía cuándo ni cómo, pero empecé a tener claro que el día se acercaba. La semana siguiente fue un desastre. Javier actuaba normal, pero yo lo observaba como si fuera una bomba a punto de estallar. Le prestaba atención a cosas que antes ignoraba. Sus silencios, sus pausas antes de responder, la forma en que me miraba mientras yo fingía que todo seguía igual. El miércoles, cuando volví del trabajo, me di cuenta de que la cerradura tenía un pequeño rasguño. Pensé que era una tontería,
pero algo en mi interior me dijo que lo anotara mentalmente. El jueves, Javier me pidió que saliéramos los dos solos a cenar el sábado. Dijo que era para desconectar, para hablar, para estar juntos sin interrupciones. Acepté sin dudar, pero su tono me sonó raro. No era la típica invitación espontánea, tenía algo de calculado, como si estuviera siguiendo un plan. El sábado me arreglé más de lo normal. No porque quisiera impresionarlo, sino porque no soportaba la idea de que me viera débil, cansada o distraída. Quería que viera a la mujer fuerte, segura, esa que podía estar con otro sin que se le notara ni una grieta. Cenamos en un restaurante pequeño del centro, uno que solíamos visitar cuando éramos novios. Él habló poco. Yo me esforcé en llenar los vacíos con anécdotas del trabajo, historias de Carla, y comentarios sobre cosas sin importancia. Él sonreía, asentía, pero no respondía con frases largas. Hasta que, justo después del postre, me miró fijamente y soltó. ¿Quién es? Tardé un segundo en entender la pregunta. Intenté fingir que no sabía a qué se refería, pero su cara no dejaba espacio para juegos. ¿Quién es el tío que vino el domingo? Repitió. Me quedé helada. No porque no me esperara la pregunta, sino porque no me imaginaba que la haría así, tan directa, tan seca. Le pregunté por qué lo decía. Dijo que lo había visto en el retrovisor de su coche, cuando Marco se fue. Que lo observó durante unos segundos desde el balcón mientras fumaba. Que vio cómo me hablaba cerca de la puerta y cómo me miraba. No sabía exactamente lo que pasaba, pero sabía que no era normal. Y había decidido esperar, observar, juntar las piezas. Ese era Javier. Siempre paciente, siempre racional, pero cuando conectaba los puntos, lo hacía sin vacilar. No te estoy preguntando si pasa algo. Ya lo sé. Solo quiero saber quién es y desde cuándo. No respondí. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía qué versión contar. La de la mujer que se aburre, la que necesita sentirse deseada, la que no se arrepiente. Él tampoco repitió la pregunta. Se levantó, dejó dinero en la mesa, y dijo que prefería irse andando. Me ofreció las llaves del coche, pero no las tomé. Salimos juntos, pero cada uno fue por su lado. A las 3 de la madrugada me desperté con ruido en el salón. Javier había vuelto. Estaba sacando una caja del trastero y metiendo cosas suyas. Ropa, papeles, su portátil. No dijo nada. Solo me miró y dijo. No quiero verla mañana por la mañana. Dile que no vuelva a mi casa. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tú sabrás. Se encerró en el despacho. Yo me quedé en el pasillo, sin saber si irme, llorar, o simplemente apagar la luz y hacer como si nada. Pero ya no era posible hacer como si nada. El descubrimiento había llegado, no con gritos ni insultos, sino con esa calma que solo tienen las personas que, de verdad, están rotas por dentro. A la mañana siguiente, el silencio en casa era tan pesado que hasta Carla, que solía levantarse cantando, se quedó callada mientras se tomaba su desayuno. Javier no estaba. Su coche seguía en la calle, pero él no había salido de la habitación desde la madrugada. Yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, pero una parte de mí quería posponerlo hasta que las palabras vinieran solas. No vino ninguna. Solo la culpa y la tensión, colgando del techo como si pudieran caer en cualquier momento. A las 11 salí a dar un paseo con Carla, no porque quisiera disfrutar del día, sino porque necesitaba tiempo para pensar en lo que iba a decir y cómo iba a manejar el desastre que había causado. Cuando volvimos, Javier estaba en el salón. No miraba la televisión, no leía, solo estaba sentado, con las manos cruzadas, esperando. Le pedí a Carla que fuera a su habitación, y apenas escuchamos la puerta cerrarse,
Él me miró sin levantar la voz. Te doy una última oportunidad para decir la verdad. Su tono era seco, pero no gritaba. Eso lo hacía aún peor. Me senté frente a él, apoyé las manos en las rodillas, e intenté mantener el control. Me temblaban los labios y la garganta me ardía, pero no me permití mostrar debilidad. No en ese momento. Fue un error, dije finalmente. Javier negó con la cabeza despacio. No, no fue un error, Laura. Un error es tropezar con una piedra, no acostarte con otro y luego invitarlo a mi casa. No supe qué responder. Me quedé en silencio, esperando a que dijera algo más, algo que me diera una mínima oportunidad de justificarme, pero solo me observaba. Finalmente, respiró hondo y me preguntó cuántas veces había pasado. No lo sé exactamente. ¿No lo sabes o no lo quieres decir? Fueron, algunas veces. No fue algo constante. ¿Y el domingo fue para qué? ¿Para ver mi cara mientras él se reía por dentro? Le dije que no lo había invitado, que vino sin avisar. Lo cual era cierto. Javier no respondió de inmediato, solo apretó los puños y se puso de pie. Caminó unos pasos por el salón y luego se giró hacia mí. No lo invité, repetí. No sabía que iba a venir. Pero no lo echaste, dijo él. Te callaste. Te callaste delante de mi madre, de mi padre, de nuestra hija. Intenté explicar que no sabía cómo actuar, que me sorprendió tanto como a él, que me sentía atrapada, pero cada palabra que decía parecía alimentar su desprecio. Me preguntó si había sentimientos, si lo quería. No respondí. Me preguntó si lo había hecho en nuestra cama. Le dije que no. Lo cual también era cierto, pero no pareció consolarlo en lo más mínimo. En ese momento, vi cómo sus ojos se llenaban de algo que nunca había visto en él. No era rabia. Era decepción. Pura y directa. ¿Te das cuenta de que destruiste todo? Preguntó, sin esperar una respuesta. No por acostarte con otro. Eso tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es que cuando te enfrentaste a la posibilidad de perderlo todo, decidiste mentir. No quería hacerte daño. ¿Y qué crees que es esto? Guardamos silencio. Largo. Tenso. Después me miró y dijo algo que me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Ahora entiendo por qué te arreglabas más para ir a la oficina que para salir conmigo. ¿Por qué te dolía la cabeza justo los fines de semana? ¿Por qué ya no me tocaba si no era para pasarme el mando de la tele? Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Me dijo que se iba a quedar en casa porque era su casa y que no pensaba moverse hasta que decidiera qué hacer. Me aclaró que si quería seguir viendo a Marcos, podía hacerlo, pero que no me hiciera ilusiones con que todo se olvidaría como si nada. Si quieres irte con él, vete. Pero no vuelvas. No quiero una segunda ronda de mentiras, dijo. No me hagas pasar otra vez por esto. Me encerré en el baño y lloré en silencio. No porque me hubiera gritado, sino porque tenía razón en todo. Él nunca fue un mal marido. Nunca me gritó, nunca me faltó al respeto, nunca me negó su tiempo ni su cariño. Era yo la que se fue alejando. Por rutina, por aburrimiento, por inseguridad, por necesidad de sentir algo diferente. Pensé que podía jugar con fuego sin quemarme, que el engaño era algo controlable, algo que podía mantener al margen de mi vida familiar. Pero ahora ya no se trataba de Marcos ni de mí. Se trataba de Javier, de Carla, de lo que quedaba de nosotros después de todo. Y lo que quedaba, sinceramente, no era mucho. Durante los días siguientes, Javier no dijo ni una palabra de más. Mantenía las rutinas con Carla como si nada hubiera pasado, le preparaba el desayuno, la llevaba al colegio, recogía la ropa del tendedero, ponía la lavadora. Pero todo lo hacía en silencio.
Me evitaba. No me preguntaba nada, no respondía si yo intentaba hablarle, solo me lanzaba miradas vacías, como si yo ya no fuera parte de la casa. Al principio pensé que estaba digiriendo el golpe y que eventualmente explotaríamos en una discusión definitiva, pero esa explosión no llegó. Lo que vino fue otra cosa. Algo más frío. Más calculado. Más efectivo. El viernes de esa semana, al volver del trabajo, encontré la casa limpia, ordenada, como si hubiéramos tenido visita. Javier me saludó por primera vez en días con un gesto de cabeza, me miró fijamente, y me dijo que había invitado a sus padres a cenar esa noche. Me sorprendió, pero no tuve tiempo de reaccionar. Dijo que era importante, que quería hablar de cosas familiares. Me obligué a sonreír, a actuar con naturalidad. Preparé la mesa mientras él cocinaba. Una hora después, sus padres llegaron. Todo parecía normal hasta que terminamos el postre. Ahí fue cuando Javier se levantó, se dirigió a su madre y le entregó una carpeta. Ella la abrió. No entendía bien lo que estaba viendo, pero su rostro cambió cuando vio las fotos. Luego los mensajes. Luego la hoja con los horarios. Yo no entendía nada, hasta que vi otra carpeta igual en sus manos. Me la tendió, sin mirarme. Esto es para ti, dijo simplemente. Dentro estaban impresos todos los mensajes que había intercambiado con Marcos. Fotos de pantallas, fechas, nombres de lugares donde habíamos estado. Incluso una captura de la reserva de hotel de la última vez que nos habíamos visto. No sabía cómo lo había conseguido todo. Pensé en la posibilidad de que hubiera instalado algo en mi teléfono, pero eso ya daba igual. Lo que importaba era que lo tenía todo y que lo había usado para destruir cualquier rastro de duda ante su familia. Solo quería que supieran por qué nuestra hija va a crecer con sus padres separados, dijo a su madre, sin siquiera alzar la voz. No quería que pensaran que me rendí sin luchar. Su madre no dijo nada. Su padre se limitó a mirar hacia el suelo. El silencio era incómodo. Javier se volvió hacia mí y me dijo algo más. Puedes quedarte en la casa este fin de semana, pero el lunes no quiero verte aquí. Ya está todo hablado con mi abogado. Recibirás los papeles en la semana. Voy a pedir la custodia compartida, pero quiero que Carla se quede aquí. Es su casa. Si quieres verla, hablaremos de eso con los abogados. La sangre se me fue a los pies. Me temblaban las manos, pero no podía mostrar debilidad delante de ellos. Lo peor no era que me estuviera echando de casa, ni que se hubiera adelantado a todo. Lo peor fue la precisión con la que lo había hecho. Sin gritos. Sin insultos. Solo hechos. Pruebas. Consecuencias. Cuando sus padres se marcharon, intenté hablar con él. Le pedí que no tomara decisiones en caliente. Que pensara en Carla. Me dijo que ya lo había pensado todo. Que llevaba más de 2 semanas preparando ese momento desde que sospechó por primera vez. Que lo había hecho por respeto a sí mismo, y que si creía que después de lo que hice podíamos simplemente ir a terapia y fingir que todo estaba bien, es que no lo conocía en absoluto. ¿Y si lo dejo? ¿Si corto con él y lo borro de mi vida? Eso no cambia nada. Porque no lo hiciste por amor ni por impulso. Lo hiciste porque pensaste que nunca me daría cuenta. Porque creíste que eras más lista. Y no lo eres. No dormí esa noche. Ni la siguiente. El domingo por la tarde recibí un correo con los documentos de separación. Un archivo adjunto con los detalles de la vivienda, las cuentas conjuntas, los derechos de visita, el calendario propuesto para las vacaciones escolares. Todo estaba preparado, como si lo hubiera hecho un equipo legal entero. En realidad, sabía que Javier lo había hecho solo. Siempre fue ordenado.
Siempre fue meticuloso. Yo lo había subestimado. Pensé que no actuaría, que se resignaría. Pero me había equivocado. El lunes, después de dejar a Carla en el colegio, recogí mis cosas. No muchas. Javier me dejó 3 horas para hacer todo y me pidió que dejara las llaves en la mesa del recibidor. No dijo adiós. No me preguntó nada. Solo cerró la puerta del despacho y no salió en ningún momento. Mientras subía al taxi, sentí que no solo dejaba una casa. Sentí que dejaba una parte de mí ahí dentro. Una parte que ya no tenía vuelta atrás. Y esa sensación fue más dura que cualquier grito, cualquier pelea, cualquier castigo. Fue la certeza de que Javier, ese hombre que nunca levantó la voz, acababa de darme la lección más clara de todas. Saberse marchar con dignidad también es una forma de venganza. Y una que duele más que cualquier golpe. Pasaron 5 días sin que recibiera una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera una palabra de Javier. Ni siquiera para confirmar que había recibido los papeles que firmé el martes por la mañana en el despacho de su abogado. El mismo abogado con el que habíamos hecho la hipoteca del piso, el mismo que nos ayudó a gestionar el nacimiento de Carla. Ahora era la cara neutral entre 2 personas que ya no se reconocían. A pesar de todo, yo todavía tenía la esperanza de hablar con él cara a cara, sin papeles de por medio, sin testigos, solo los dos. Sentía que todavía había algo que decir. No para cambiar su decisión, porque ya no esperaba que me perdonara, sino porque necesitaba saber qué quedaba de nosotros después de todo esto. Si al menos podía mirarlo a los ojos y decirle que, a pesar de todo, no lo odiaba, que nunca lo hice. Ni siquiera cuando decidió hundirme delante de sus padres. Ni siquiera cuando me echó de la casa como si fuera una intrusa. Fue él quien me llamó. El viernes por la tarde. Me pidió que pasara por casa el domingo a las 7, cuando Carla estuviera en casa de sus abuelos. Dijo que necesitábamos hablar. No usó ni una palabra afectiva, ni una expresión conocida, ni siquiera un gesto de cercanía. Solo instrucciones. Pero acepté de inmediato. Quería esa conversación, la había estado deseando desde que me fui. Llegué puntual. No había coches en la calle, y la casa estaba igual que siempre, pero cuando entré, sentí que todo era distinto. No porque hubiera cambiado la decoración o el orden de las cosas, sino porque sabía que ya no era mi casa. Javier me esperaba en el salón, sentado en el sofá. No se levantó al verme. Señaló con la cabeza el sillón frente a él y me senté sin decir nada. No quiero una discusión, fue lo primero que dijo. Solo quiero que entiendas algunas cosas. Asentí. Tenía las manos en el regazo, apretadas, tratando de no parecer desesperada. Él me observaba con calma, sin rencor visible, pero tampoco con cariño. Sé que quieres saber si algún día podré perdonarte. La respuesta es no. No por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. No solo me mentiste. Me hiciste sentir estúpido. Me dejaste vivir una mentira en mi propia casa. Me engañaste con alguien que tuvo la cara de presentarse en una comida familiar. No sé si fue él quien planeó eso o tú, pero fue humillante. Y no voy a olvidar esa sensación. Quise responder, pero él levantó la mano. No he terminado. También quiero que sepas que no te odio. Me costó llegar a eso. Durante los primeros días después de enterarme, te odié. Te odié más de lo que pensaba que podía odiar a alguien. Pero luego entendí que no sirve de nada. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que Carla crezca bien. Que tenga estabilidad. Que no vea esto como un desastre, sino como un cambio. Yo también quiero eso, dije al fin. Ah, sí. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Siguiendo con él?
¿Crees que vas a darle un buen ejemplo a Carla si la llevas a vivir con un tipo que sabías que me estaba faltando el respeto en mi cara? No estoy con él. Ya no. ¿Y qué cambia eso? No lo hice por amor, le dije. Lo hice porque me sentía vacía. Porque necesitaba algo que no sabía cómo pedirte. No estoy justificándolo. Fue una mierda lo que hice. Pero no fue por falta de amor. No fue por odio. Solo fue un error, uno enorme, uno que me va a perseguir toda la vida, pero no fue una traición por placer. No lo disfruté como tú crees. Me hizo daño también a mí. Javier me miró un momento. Bajó la vista y apoyó los codos en las rodillas. No tienes que convencerme de nada, Laura. No vengo a negociar ni a cambiar lo que ya está decidido. Solo quería cerrar esto con palabras, no con silencios. No quiero que, dentro de unos años, tengamos que hablarnos por WhatsApp para organizar las Navidades de Carla. Quiero que haya una base. Y esa base es que tú y yo ya no estamos juntos. No como pareja. No como familia. Solo como padres. Y solo en lo que tenga que ver con ella. Tragué saliva. Me costaba aceptar la frialdad con la que hablaba, pero entendía que no era crueldad. Era claridad. Era la forma en que él necesitaba protegerse. ¿Vas a decirle la verdad? Pregunté. No. Nunca. No voy a permitir que Carla vea a su madre como una mentirosa. No voy a dañarla así. Pero tú tampoco vas a hacerlo. Vamos a manejar esto como adultos. Le diremos que hemos decidido separarnos porque las cosas ya no funcionaban. Lo mantendremos limpio. Por ella. Asentí de nuevo, esta vez con más fuerza. No me sentía derrotada. Me sentía vacía, sí, pero también aliviada. Al menos ahora sabía qué papel me quedaba. ¿Y tú? Pregunté al final. ¿Qué vas a hacer ahora? Se encogió de hombros. Seguir. No tengo otra opción. Nos quedamos unos minutos en silencio. Me levanté sin que él dijera nada. Caminé hacia la puerta y justo antes de abrirla, escuché su voz de nuevo. No vuelvas a pedirme perdón. No quiero tu perdón. Solo quiero que no lo repitas con nadie más. No contesté. Cerré la puerta despacio. Y por primera vez en muchas semanas, lloré sin miedo a que nadie me escuchara. Volver a la rutina después de todo fue mucho más duro de lo que imaginaba. Me mudé a un piso pequeño en Benimaclet, un lugar modesto con 2 habitaciones y un salón que apenas podía llamar hogar. Los primeros días los pasé acomodando mis cosas, organizando muebles que no eran míos, intentando darle sentido a un espacio que no me decía nada. Carla venía 2 veces por semana y algunos fines de semana alternos. Javier era puntual, serio, respetuoso, pero distante. Nunca cruzaba más palabras de las necesarias y jamás ponía un pie dentro del piso. Tocaba el timbre, saludaba con un gesto y se marchaba en cuanto Carla cruzaba la puerta. Yo no le insistía. No quería forzar nada que no fuera estrictamente necesario. En las primeras semanas, la culpa era tan intensa que apenas podía dormir. Me levantaba a las 3 de la madrugada con el pecho apretado, me sentaba en el sofá, y me quedaba mirando el techo, intentando entender cómo había llegado hasta ese punto. Había arruinado una familia, una vida que no era perfecta, pero que funcionaba. Y lo había hecho por una sensación de vacío que ni siquiera supe explicar cuando tuve la oportunidad. Intenté seguir con mi vida, pero todo se sentía artificial. En el trabajo nadie preguntaba demasiado. Sabían que me había separado, pero nadie entraba en detalles. Mis amigas me ofrecían apoyo, pero ninguna entendía realmente lo que había pasado. Algunas me juzgaron en silencio. Lo noté en sus gestos,
en su manera de evitar ciertos temas, en los cafés que dejaron de proponer. Otras intentaban consolarme con frases hechas que no necesitaba escuchar. Lo único que me ayudaba, de verdad, era pasar tiempo con Carla. Con ella todo seguía siendo real. Su inocencia, sus preguntas, su forma de mirar la vida con naturalidad me recordaban lo que aún no estaba perdido. Al principio me preguntaba por qué ya no dormía en casa, por qué papá no venía a comer con nosotras. Le expliqué que a veces los papás también necesitaban su propio espacio, que no era culpa suya ni de nadie. Ella lo aceptó mejor de lo que yo hubiera aceptado a su edad. No volví a saber de Marcos. Después de la conversación con Javier, lo bloqueé de todas partes. No me llamó, no insistió, no apareció. Y me di cuenta de que su presencia nunca tuvo peso real. Solo fue un escape, una distracción mal gestionada, un impulso que confundí con necesidad. No sentí tristeza por perderlo. Sentí rabia por haberle dado tanto poder sobre una vida que me había costado años construir. Un día, mientras hacía la compra, me encontré con la madre de Javier. Fue incómodo. No me saludó con cariño, pero tampoco fue cruel. Me miró de arriba abajo, me dijo que esperaba que Carla estuviera bien, y se marchó sin más. Fue un gesto simple, pero entendí que esa parte de mi vida también se había cerrado. Ya no formaba parte de esa familia. Había dejado de ser Laura la esposa de Javier, la nuera, la madre en la casa grande del barrio. Ahora era solo Laura, la que se equivocó y vive en un segundo sin ascensor. El día que firmamos el divorcio en el juzgado no hubo lágrimas ni gritos. Solo trámites, documentos, firmas y una última vez en que estuve sentada frente a Javier sabiendo que ya no éramos nada. Él no evitó mi mirada, pero tampoco la sostuvo demasiado. Al terminar, me deseó suerte. Nada más. Y lo agradecí. Porque esa palabra, dicha sin resentimiento, fue lo más cerca que estuvimos de cerrar el ciclo con algo parecido a dignidad. Con el tiempo, aprendí a vivir sola. Aprendí a cocinar para una, a no dejar la radio encendida por compañía, a no esperar un mensaje antes de dormir. Aprendí a que el perdón no siempre viene de los demás, y que hay cosas que uno tiene que aceptar sin esperar consuelo. No busqué nuevas parejas, no abrí perfiles en ninguna aplicación. No porque quisiera castigarme, sino porque no me sentía lista para volver a involucrarme con nadie. No tenía nada que ofrecer. Estaba reconstruyéndome desde cero, y para eso necesitaba tiempo, silencio y mucha honestidad conmigo misma. Javier rehizo su vida más rápido. Me enteré por Carla que había empezado a salir con una mujer llamada Ana, profesora de música, madre de otro niño en el colegio. Carla hablaba bien de ella, y eso me tranquilizó. No sentí celos. Sentí alivio. Saber que alguien bueno estaba cerca de mi hija me daba paz. Supongo que eso también fue parte de la aceptación. Entender que, aunque yo había fallado, el mundo no se detuvo. Solo cambió de forma. Hoy, un año después, puedo decir que he aprendido algo importante. Aprendí que no basta con amar a alguien para que todo funcione. Que a veces uno se aleja no por maldad, sino por falta de comunicación, por miedo, por egoísmo mal disimulado. Aprendí que hay decisiones que se pagan caro, y que no siempre hay segundas oportunidades. Pero también aprendí que no se acaba el mundo por eso. Que se puede seguir. Que se debe seguir. Y eso es lo que hago. Cada día. Sin aplausos, sin lágrimas, sin grandes promesas. Solo viviendo, un día a la vez, con la conciencia de que el pasado no se borra, pero no tiene por qué definir todo lo que viene después.